Esto es, el silencio también es una prisión. La gran cárcel. Son miles de personas en Caracas y otras ciudades de Venezuela donde también hay concentraciones en las calles para exigir respeto por la democracia. La tensión está al máximo. El chavismo también salió a las calles y la fiscal general pidió a las fuerzas del orden respetar y proteger a los manifestantes. Unos meses después, el mismo medio de comunicación, la misma periodista, la misma situación en otro país. Son millonarios los daños que dejaron los desmanes protagonizados por vándalos durante las marchas estudiantiles. Encapuchados atacaron con piedras y pintura la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, locales comerciales y estaciones de buses de Transmilenio. Tuvo momentos de tensión generados por unos violentos que agredieron gravemente a los policías del desmán. En el actual Código Penal colombiano, los delitos políticos están consignados como asonada, refiere a la protesta, la visibilización de la inconformidad, cuando se hace sin los permisos de las autoridades locales y o con desborde hacia la violencia. Rebelión. Alude a la insurrección con fines de derrocamiento, que pretende cambiar el régimen constitucional vigente utilizando armas. Usted, quien está escuchando este programa, ¿se ha puesto a pensar cuántas posibilidades hay de terminar en la cárcel por el hecho de pensar diferente? El expresarte y creer y soñar con mundos distintos o con realidades diferentes se volvió sinónimo de terrorismo, sinónimo como tal de rebelión. Jason Franco es un joven de 26 años, estudiante de Ciencias Sociales en una universidad pública y defensor de derechos humanos. Sus primeros años los vivió en Casanare junto con su familia. Franco, como muchos otros campesinos y a diferencia de quienes le entrevistamos, no conoció la guerra a través de libros o en aulas de clase. Por el contrario, grupos paramilitares golpearon la puerta de su casa. Hoy, es un preso político más recluido en la cárcel La Modelo. El Estado en el momento de legitimar todo este tipo de acciones, ¿sí?, y de entregar resultados, hace uso de la figura de los montajes judiciales precisamente para eso, para legitimar, ¿sí?, para de una u otra forma crear falsos argumentos y poder accionar con toda su fuerza contra aquellos que se atreven a pensar diferente o a plantearse formas de gobierno distintas. Entonces, bajo esta idea y bajo este imaginario es que se plantea no simplemente desconocer ese conflicto interno, sino esa figura de la rebelión y el preso político, para aniquilar a mi adversario de manera ideológica, de manera organizativa, ¿sí? ¿Por qué digo de manera organizativa? Porque al yo darle un estatus a una organización de carácter o ideales de izquierda que tenga nexos, o de sindicarla que tenga nexos con organizaciones a la margen de la, inmediatamente la estoy sacando del escenario político y la estoy condenando a la clandestinidad. Según la Fundación Lazos de Dignidad, en Colombia, hasta el momento, podemos identificar 3 categorías de prisioneras y prisioneros políticos. De conciencia. Son las personas que han expresado su oposición política al gobierno vigente, de manera individual o como miembro de organizaciones sociales, barriales, populares, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, indígenas y afrodescendientes. De guerra. Son las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente. Víctimas de montaje judicial. Son las personas que habitan en zonas de alta influencia del conflicto armado interno, que han sido estigmatizadas como auxiliadores de la insurgencia y en razón a ello han sido perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes.
Revisión de la política de seguridad y defensa nacional. La pregunta que nos hacemos, ¿qué tiene que ver eso con la convocatoria del paro? Segundo tema que se señala ahí, ¿qué tiene que ver la liberación de presos políticos? No hay presos políticos en Colombia. Miguel Ángel Beltrán, profesor, sociólogo e historiador colombiano. Fue secuestrado el 22 de mayo del 2009 en México. 5 horas después llega a Bogotá y es acusado de rebelión y concierto para delinquir. En 2011 fue ordenada su excarcelación y 4 años después fue capturado nuevamente y acusado de rebelión. Finalmente, después de más de 3 años en prisión, en 2016 queda libre por ausencia de pruebas en su contra. En libertad, Miguel Ángel dice: volver a la libertad es una gran alegría, es algo que es resultado de todo el trabajo que han realizado y que hemos realizado conjuntamente las organizaciones sociales, todos aquellos que hemos defendido el pensamiento crítico. Fue tan sorpresivo como sorpresivo fue la detención, la primera y la segunda vez, porque desde el principio sabíamos que lo que estábamos defendiendo era algo justo y era defender el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento. Mateo Gutiérrez, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional, fue detenido el 23 de febrero de 2017. Tras haber sido acusado de terrorismo, estuvo privado de su libertad 1 año y 9 meses. El 7 de noviembre fue finalmente absuelto de los cargos por falta de pruebas, durante un proceso que la familia había denunciado como lleno de irregularidades. ¡El pensamiento crítico no es terrorismo! ¡Todos somos Mateo Gutiérrez! Mateo es un muchacho de 20 años que le gusta el rock y el punk como a cualquier joven, que le interesa mucho la lectura, muy sensible, muy preocupado por la situación política, económica, de la gente, del país. Es un niño, para mí todavía es mi niño. Lorena Romo, politóloga de la Universidad Nacional. Fue víctima de un falso positivo judicial en el año 2015. Desde el exilio político, le escribe a Mateo: Mateo, estimado compa, desde la distancia te hago llegar estas cortas palabras, que si bien no llenarán el vacío que deja el peso de las jaulas, los fuertes gritos de los dragoneantes y el sinsabor de la comida que no sacia tu hambre, las leerás y releerás cuando todo esté oscuro. Te escribo desde el exilio, desde la ausencia de esas calles que te extrañan, que me extrañan, que nos extrañan. Quizá en las noches no puedas conciliar el sueño y vengan a tu mente el rostro de tus compas, el rostro de tus padres, el rostro de nuestra patria que sigue desangrándose. Verme y entenderme como un prisionero político, como que estoy preso por pensar distinto, que estoy preso por soñar con un mejor mañana, que estoy preso por pedir como tal unas condiciones dignas de vida, digamos, para el conjunto de la población colombiana, por realizar, digamos, labores de defensa de derechos humanos o defensa del territorio, ¿no? Pues porque uno creería que dentro de un Estado social y democrático de derecho, o sea, defender la paz y defender la vida no tendría que ser criminalizado ni ser visto como un delito, ¿sí? Ni criminalizar y señalar a la persona que se atreve, digamos, de una u otra manera a hacer la voz de aquellos que no tienen voz. Pero pues desafortunadamente en la democracia que nos tocó nacer y vivir, ese es el mundo al revés. Y en el mundo al revés, Mancuso llega al Congreso. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUCE
por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. El paramilitarismo en Colombia no solo se tomó el Congreso, también las cárceles. Empecemos. La cárcel modelo de Bogotá a finales de los años 90 parecía un frente más de las FARC. Estaba llena de guerrilleros que organizados funcionaban como una tropa, así estuvieran tras las rejas, pero la dicha les duró poco. Llegaron los mafiosos y los paramilitares y ¿quién dijo miedo? A sangre y fuego les arrebataron el control, según la Fiscalía hace tan solo 5 meses. Y por el testimonio de un exconvicto se empezó a conocer el infierno que se vivió en los patios de la principal cárcel de Colombia, de donde se esfumaron más de 2.000 cadáveres. Cárcel La Modelo, 27 de abril del año 2000. Una tragedia anunciada. A las 2:40 de la tarde se desató una batalla campal. La masacre inició con granadas y disparos de fusil. Las AUC tenían el control de los patios 3, 4 y 5. Ese día, con las granadas, tumbaron paredes y rejas hasta que llegaron al patio donde estaba la guerrilla. Algunos se rindieron y quienes no, fueron asesinados con tiros de gracia. A la madrugada, los paramilitares celebraron con vallenatos y rancheras, desfilando con brazaletes negros en los que se leía AUC. 2 días después del inicio de la guerra, la Policía Nacional entró al penal a retomar el control. En este operativo, requisaron el ala norte, a pesar de que los enfrentamientos habían sido en el ala sur. Este hecho dejó 32 muertos, y hoy, 20 años después, sigue impune. Los apuñalamientos, los asesinatos, las escuartizaciones, porque aquí todo eso se pasa. En las cárceles las personas se las comen a tierra. De un momento a otro desaparecen. Y nadie las encuentra, nadie hace. ¿Sí? Si las alcantarillas de las cárceles hablaran, contarían tantas historias de tantas personas que han sido picadas y desaparecidas por las alcantarillas de estas cárceles. Según Mendiola 2017, en el marco del conflicto armado, el discurso del enemigo carece de límites. Marca ciertos cuerpos como una amenaza y los excluye. El sospechoso de ser terrorista, que amenaza nuestra vida misma. El migrante, que amenaza nuestra forma de vivir. El empobrecido, que ha fracasado como empresario de sí mismo. El disidente, que problematiza el ordenamiento de lo social. Simplemente se opta por otro mecanismo jurídico y legal que lo que busca es implementar miedo, ¿sí? Generar división, generar ruptura en los procesos organizativos. ¿Para qué? Para evitar que la gente se siga manifestando. ¿Por qué? Porque yo necesito generar caos para luego llevar el orden. Sí, son doctrinas, digamos, que se han utilizado históricamente, no solamente en nuestro gobierno, sino en diferentes gobiernos que han optado por la figura del prisionero político, más allá de encerrar a la persona, de acallar, digamos, la voz es tratar de acallar una idea o un ideal o una propuesta de cambio. Y eso, digamos, es lo que implica hoy en día ser prisionero político. El proceso de realizar los podcasts que escuchan implicó un ejercicio doloroso de reflexión política, en el que pudimos ver que la cárcel es una posibilidad para cualquiera de nosotras, pues frecuentamos el escenario de movilización social y no solo en las calles. La creación de este podcast como ejercicio de denuncia es otra forma de protesta. Le agradecemos a Jason Franco por prestarnos su voz, sus palabras y permitir que nos reconociéramos en sus luchas. Te esperamos en las calles, Franco. Porque el país es una cárcel grande todavía. Porque el país y nos han metido cárceles es una cárcel dentro grande de nosotras todavía. mismas. Y nos han metido cárceles dentro de nosotras taciturnas. mismas.
y nos han vuelto grises. Puedo escribir 1000 versos dando cuenta de tantos barrotes que nos cercan. 1000 versos dando cuenta de los tantos barrotes que nos El carcelero se ha dado cuenta del sol escondido entre mis cobijas. El carcelero se ha dado cuenta del sol Hasta ahora ha creído que he dormido a oscuras todo este tiempo. Hasta ahora ha creído que he dormido a oscuras. Testimonios de la noche harán el alba. Testimonios de la noche harán el alba. Y aunque no estemos acostumbradas a la luz, iremos a recibir el día con los ojos abiertos. Con las manos abiertas. Con los dedos, el corazón y la conciencia alertas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va. Que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos. Por una educación ideal. Por el derecho a la libre expresión. Por un país sin desplazados. Por nuestros recursos naturales. Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020 por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanabria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Catherine López y quien les habla, Laura Toncón.